Buenas tardes, mi nombre es Rosa Isabel Enríquez de la Cruz, estudiante de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística. En la asignatura Organización y Descripción de Archivo, hoy les voy a hablar sobre las normas ISAR-CPF. Le voy a hacer una breve descripción de la archivística. La descripción archivística es la elaboración de una representación exacta de la unidad de descripción que tiene unos componentes mediante la recopilación, análisis, organización y registro de la información que sirve para identificar, gestionar, trabajar y explicar los documentos de archivo, así como su contexto y el sistema que lo ha producido. La finalidad de esta es identificar y explicar el contexto y el contenido de los documentos de archivo con el fin de hacerlo accesible a los usuarios para realizar cualquier nivel de descripción del conjunto de documentos de un archivo. Es indispensable tener organizada la documentación. Hay que tenerlos clasificados y ordenados en un fondo o subfondo y una serie documental. Los instrumentos de descripción archivística, estas son herramientas las cuales están elaboradas con el propósito de describir, controlar y suministrar acceso a los fondos del archivo, como ejemplo los catálogos, los inventarios, las guías, entre otros. Para efectuar esta descripción de los documentos archivísticos se sugiere utilizar las normas internacionales desarrolladas para este fin. Este ámbito es altamente recomendable utilizar las normas elaboradas por la Asociación Internacional de Archivos, dentro de las cuales las más importantes están la ISAR-G y la ISAR-CPF. Esta norma ISAR-CPF es una norma que sirve de guía para elaborar registros de autoridad de archivo que proporcionan descripciones de entidades como son las instituciones, las personas o familias a las cuales están asociadas a la producción y a la gestión de archivos. El objetivo primordial de esta norma ISAR-CPF es sentar las reglas generales para la normalización de las descripciones archivísticas de productores de documentos y de archivo y el contexto de su producción, de forma que permitan por ejemplo, la identificación precisa de los productores de documentos, incorporando la descripción de las relaciones entre las diferentes entidades, especialmente la información relativa al cambio administrativo en las instituciones o el cambio de circunstancias personales en individuos o familias. Este intercambio de estas descripciones entre instituciones, sistemas o redes. Está también la comprensión para los usuarios del contexto que subyacen en la producción y la utilización de los documentos de archivos que les permitan interpretar mejor su significado y trascendencia. Los registros de autoridades de archivos se pueden utilizar para describir una institución, persona o familia como entidades dentro de un sistema de descripción archivística. Controla la creación y la utilización de los puntos de acceso en la descripción archivística, documenta las relaciones entre diferentes productores, documentos entre entidades y los documentos creados por ellas y otros recursos que les conciernen a ellas. Las normas ISAR-CPF su estructura determina el tipo de información que puede incluirse en su registro de autoridad de archivo,
y la cual sirve para orientar sobre la forma de integrar estos registros en un sistema descriptivo controlado. El contenido de la información proporcionada en el registro de autoridad será fijado por las reglas o convenciones que utilice la agencia que elabora dicho registro de autoridad. Las estructuras se dividen en 3 áreas, que está el área de control de autoridades, código de identificación, tipo de registro de autoridad archivístico, entrada de autoridad, entradas paralelas, términos no aceptados, entrada de autoridad relacionada. Está el área de información que lo compone el organismo, las personas y la familia. Está el área de notas, que están las notas de archiveros o archiveras, reglas o normas, y están las fechas. La presente norma agrupa estos elementos de información que contiene cada uno: el nombre del elemento de descripción, una identificación del objeto del elemento de descripción, una definición de las reglas o reglas aplicadas a cada elemento, y en la medida de lo posible ejemplos que ilustren la aplicación de las reglas o reglas. Los elementos de la descripción de un registro de autoridad de archivos están organizados en 4 áreas de información, que son el área de identificación. En esta incluye la información que identifica unívocamente a la identidad que se está describiendo y se define un punto de acceso normalizado. El área de descripción, en la que proporciona información pertinente sobre la naturaleza, contexto y actividades de la entidad que se está describiendo. También tenemos el área de relaciones, en la que se consignan y describen las relaciones con otras instituciones, personas o familias. Está el área de control, en la que se identifica de forma unívoca el registro de autoridad y se incluye la información necesaria sobre cómo, cuándo y por qué la agencia creó y actualizó el registro de autoridad. En el área de los elementos a incluir en la inscripción bajo la norma ISAR está la identificación estable, establece la información concerniente a la entidad descrita y define los puntos de acceso autorizados. El tipo de entidad, instituciones o familias. Familias o familias, formas o formas, autorizadas o autorizadas, del nombre, las formas normalizadas del nombre y otras formas del nombre e identificadores para instituciones. Las áreas de elementos a incluir en una descripción bajo la norma ISAR-CPF es la descripción que proporciona información concerniente a la naturaleza del contexto y actividades de entidad descrita, como la fecha de existencia, la fecha de fallecimiento, la historia, los lugares, estatutos jurídicos, funciones o actividades, atribuciones, estructura o genealogía y contexto. Otra área es la de relación. Esta se refiere a los vínculos entre instituciones, personas y familias relacionadas para registrar el nombre o identificar la naturaleza, tipo de relación y fecha en que se dio. Otra área es el área de control. Esta proporciona referencias al trabajo archivístico para consignar el identificador del registro de autoridad y de la institución y las reglas convencionales. El nivel de detalle de la descripción, una fecha de creación o revisión de las fuentes y las notas. Como ejemplo de la descripción archivística según ISAR, tenemos la área de descripción, la fecha de existencia
Objetivo es registrar la fecha de existencia de la institución, persona o familia. Historia. Objetivo, proporcionar una historia concisa de una institución, persona o familia. La fecha tenemos 1516, probable 1834-0324. España, Archivo General de Simancas. Nota para el registro de autoridad, Consejo de Guerra. Básicamente las fechas de existencia varían dependiendo si estamos interviniendo en un fondo familiar o de personas o instituciones. En el caso de las instituciones hay que tener clara la fecha que se toma o se tiene en cuenta la creación o fundación de la empresa, la fecha o liquidación de la supresión. Que si está hablando de personas hay que tener en cuenta la fecha de nacimiento, la fecha de fallecimiento, y en caso de no tener clara esta información hay que tomarla de la actividad del autor, que es cuando éste generó el acervo documental, o sea que se toman de los documentos que el autor en su momento realizó. Los campos obligatorios de las normas ISAR, CPF, es el tipo de identidad, la forma autorizada del nombre, fecha de existencia, identificador del registro de autoridad. Como conclusión, las normas ISAR, CPF, establecen en la descripción de encabezamientos autorizados, la cual describe las entidades, personas, familias que son productoras de los documentos. Estas normas elaboran el registro de autoridad proporcionando descripciones de entidades anteriores, genera puntos de acceso entre las entidades que permite su intercambio y facilitan su consulta. El objetivo de esta investigación es con el fin de nosotros como futuros profesionales de ciencia de la información y documentación, es basarnos en la descripción archivística, los fondos, las normas ISAR y en su debido momento aplicarla en cualquier ámbito laboral que nos encontremos y tener pendiente todas estas normas que son de mucha importancia para nosotros, que estamos en el día a día de nuestro entorno laboral, social, sociocultural. Gracias.